La gente que vive con esa religión del yo, tengo entendido que ayer hablaron de los ídolos, que va más o menos por el mismo lado. Quieres estar y quieres tener comunión, pero no quieres ser piedra viva. No quieres que te cincelen. No quieres que te encajen en el espacio que corresponde. Prefieres estar y que todos te quieren y te quejas cuando no funciona tan bien. Acuérdense que en Primera de Juan, en la carta de Juan, dice, si vivimos en la luz, tenemos comunión unos con los otros. A lo mejor por eso a ti te es tan difícil estar en las reuniones relajados, no los cultos. Estoy más viejo, a mí no me gusta, o lo que sea. ¿Será que tú no tienes comunión y estás solo o sola porque tú no vives en la luz? Y por eso es imposible tener comunión uno con el otro. Los que viven con esa religión de la carne, sí quieren consejos. Pastor, ¿cómo hago? Pero hay de ti que te atreves a corregirlos. O hay de ti que le dices lo tienes que hacer así, así, así. Somos muy humanistas en eso. Bueno, que decide él, que decide ella. Pero si tú vienes a pedir un consejo, tú te vas a tener que encontrar con situaciones donde te van a corregir. Y te van a decir, eso está mal lo que tú quieres hacer. Y tú lo tienes que hacer así, así, así. Y ahí es la pregunta si te gusta o no. Los que viven con esa religión del yo quieren paz interior, pero no quieren pagar el precio de arrepentimiento y de limpieza interna. Quieren bendición, pero no quieren desafío. Muchos dicen que pueden vivir sin iglesia y que sea bíblico y bendecido, pero no es así. Fíjate que la primera iglesia, y a propósito siempre digo la primera iglesia o la iglesia primera y no la iglesia primitiva, como muchos dicen, porque no me gusta la palabra primitiva, suena a algo inferior. Está siendo formado y impregnada, por el ejemplo de Jesús. Él es la imagen fundamental de la iglesia. ¿Cómo hacía Jesús? Jesús amaba, sí. Jesús enseñaba, sí. Fíjate que era todos los días que se encontraban. Ay, no, una reunión más y una reunión más. Todos los días se encontraban. Y todavía en el templo una vez a la semana. Hasta llegaron a entregar todo lo que tenían. Fíjate, todos tus ahorros a los pies de los apóstoles. No, pero yo pensé a mi edad, cuando estoy más viejo, que tenga algo guardado. Se preocupaba Jesús. Corrigía. Una vez a Pedro le dijo, Satanás, apártate de mí. ¿Te imaginas que le digo aquí, Satanás, apártate de mí? Que me pega. Pero Jesús corregía, animaba y fue una guía para sus discípulos. La primera iglesia se diferenciaba fundamentalmente del mundo. Y era visible que la salvación
y seguir a Cristo fuera de la iglesia era imposible. Era imposible. El que se convertía entraba en una nueva familia y fue, como dice la Biblia, fue agregado a la iglesia. Parece ser como que la iglesia fue el instrumento de Dios para juntar cielo y tierra y cumplir sus promesas en la tierra. Porque como vimos antes, Él hizo la iglesia para la manifestación de su sabiduría delante de los gobernantes y de las autoridades espirituales, para que todo el mundo lo vea. El pastor Jobs lo dijo en la vitamina el martes. Dijo que se veía y se conocía por el amor que tenían uno con otros. La primera iglesia vivía en el poder del Espíritu Santo. Y hay que pensarlo, saturaron todo el mundo, todo el ambiente mediterráneo con el poder y con poder y milagros y maravillas. Y en todos lados se fundaron iglesias y se nombraban ancianos. Eso viene también acá. En la Biblia lo primero que se nombra en la iglesia no son pastores. Lo primero que nombraban eran ancianos. Y no por la edad, porque eran viejitos y... No, ser anciano puede ser por edad, pero ser anciano tiene que ver con liderazgo. Tiene que ver con responsabilidad. Tiene que ver con haber sido aprobado y nombrado por un equipo apostólico. Ahora sí, la pregunta que nos tenemos que hacer, porque estamos hablando de iglesia y ya termino. ¿Por qué la iglesia en los Hechos de los Apóstoles comenzó a perder su unción y su autoridad? Porque hoy, hay que ser honesto, la iglesia no tiene nada de poder y de autoridad en comparación con la de la primera iglesia. Se predicaba y se convertían 3,000 personas. Dice, tenía favor de todo el mundo. Y que los gobernantes temían de hacer cosas en contra porque veían el poder y las maravillas y los milagros que sucedían. La pregunta es, ¿de dónde vino esa pérdida de autoridad? Esa pérdida de unción que yo diría hasta el día de hoy. Voy a decir algo atrevido, pero lo hago igual. No se confunden, iglesias como esta, hay pocas. Y aun siendo pequeño, Dios nos ha dado una inmensa autoridad y nos ha dado unción que no tiene relación con el tamaño que tenemos. Fíjate que ayer, 3 de aquí, Daniela en Paraguay, María acá y yo acá, le ministramos a 19 pastores en Paraguay. Nos tomaron como ejemplo. El pastor principal que estaba ayer ahí tiene una iglesia, creo que tiene más de 1,500 miembros. Pero nos tomó como ejemplo. Pero tiene que ver con lo que estamos hablando del fundamento. Tiene que ver con nuestro trato de las raíces judías. No es casualidad que cantamos en hebreo. No es casualidad que celebramos las fiestas y porque, bueno, somos un poquito raros. No es casualidad que celebramos Shabbat. Y Marisa está peleando conmigo porque yo estoy diciendo, necesitamos una noche de oración y tenemos que cancelar en un Shabbat, aunque sea. Dice, no se puede porque los chicos lo aman. Es verdad, ¿no? Entonces vamos a ver cómo lo hacemos para juntar las dos cosas, porque creo que también es necesario que tengamos tiempos como iglesia de orar y los viernes son noches especiales. Entonces vamos a tener que ver cómo lo mezclamos, porque tampoco quiero que perdamos lo que tenemos.
Pero es nuestra decisión de honrar nuestras raíces, de honrar esa piedra principal, como dice en el texto anterior. ¿Qué pasó en la primera iglesia? El espíritu de los hijos de Grecia, eso no tiene que ver con los griegos, sino tiene que ver con una filosofía, tiene que ver con una manera de pensar que al final pone el hombre como última instancia. El hombre decide. El hombre es el que decide y lo que pasa y lo que no pasa. Por eso me gustó lo que dijo Naomi, que yo no quería, pero el Espíritu Santo me asaltó. Porque el que decide no eres tú, el que decide es Él. El que decide es Él. Pero revisa tu manera de vivir. ¿Quién decide? ¿Quién decide realmente? Y si decides tú, es porque estás afectado o infectado por esa filosofía o ese espíritu de Grecia. ¿Y por qué la iglesia perdió poder? Porque se comenzó a separar de sus raíces judías. Vamos a ver 10 puntos. Rápido. ¿Cómo es la fe pensado en hebreo? La fe pensado en hebreo es activo y habla al corazón. La iglesia es activa y habla al corazón. La iglesia que está metido en la cosa griega es una iglesia cognitiva. ¿Qué es eso? Habla la mente. Habla la mente. En la iglesia que honra las raíces hebreas, lo que es decisivo es el ejemplo que dan y el carácter del líder o de la persona que está delante. En la iglesia que tiene una formación griega, lo que importa es la educación y los estudios. Si tú tienes título de pastor, tú eres pastor. Aunque eres un chancho en todas las otras cosas, pero tienes tu título, entonces tú eres pastor. Qué diferencia, ¿verdad? Qué diferencia, ¿verdad? La iglesia con las raíces hebreas intactas y funcionando, hay una relación personal con el Señor. Y se habla de la relación personal que hay que tener con Él. En la iglesia que perdió eso, desde el púlpito viene información. Se transmite información. En la iglesia hebrea, la meta principal es hacer la palabra de Dios. En la iglesia griega, no cuesta nada. Cada uno hace como cree que sería bueno. En la iglesia hebrea, la meta es parecerse cada vez más a Cristo. En la iglesia griega, es el reconocimiento y la fama ante la gente. Estoy viendo una serie en Netflix que se llama El Reino, o en inglés The Kingdom, que es de un pastor evangélico, donde se ve, muchos de los que se ve ahí, yo lo vi, lo viví, y me asusta todavía. Pero por ejemplo, en un capítulo, para salvarle el pellejo a su secretario privado, para que la prensa no lo acusa de un montón de cosas, fingen hacerle una liberación. En la iglesia, vienen todos vestidos de blanco, y los ancianos y los diáconos y los colaboradores, todos tienen unas campanitas acá que hacen todo el tiempo, y viene el pastor para echar fuera el demonio.
Y el muchacho actúa perfecto. Y al final se cae al piso. Está libre. Y le dieron de baja el informe que iban a hacer en la prensa. Porque todo el mundo vio cómo Dios lo liberó. Eso es típico de iglesia griega. Todo es show. Todo es para agradar a la gente. Y para tener buena fama. No está mal que la gente piensa bien de ti. Pero la meta de la iglesia no es esa. La meta de la iglesia es que cada uno de ustedes se parezca cada vez más a Jesús. Que tenemos a Daniela Jesusa. En la iglesia hebrea, importa es cómo uno sirve. Es como uno sirve. Les recomiendo esa serie. Uno se asusta cuando ve cosas ahí. Porque hay cosas súper buenas que hacen. Una vez al mes hacen lavado de pies. Pero estoy hablando de servicio. A lo mejor que no se ve. Toda esta semana, Asti más o menos se hizo cargo de la casa de transformación. Me escribió todos los días. Me contó lo que pasa, lo que falta, lo que se necesita. Buscó consejo. ¿Cómo uno sirve? ¿Y tiene cuánto? 24. 23. Medio grande. La casa para una chica de 23. Pero lo hizo muy bien. Y seguro que las chicas ayudaron mucho, ¿verdad? Pero en la iglesia hebrea lo que cuenta es cómo uno sirve. En la iglesia griega importa lo que uno sabe. ¿Se dan cuenta de la diferencia? Uno sirve y sabe. En la iglesia hebrea gobierna el amor, respeto y perdón. Y en la iglesia griega puedes quedarte como estás. En la iglesia hebrea soy una piedra labrada por Jesús. Y en la iglesia griega soy una piedra que se tiene que mejorar a sí misma. Tengo que trabajar en mi carácter. Tengo que trabajar en esto y en lo otro. Suena bien. Pero hay que entender que el único que te puede cambiar es Jesús. Y Jesús dice una cosa muy rara. Dice que tienes que morir para poder servir. Una vez muerto ya no se puede mejorar nada, ya fue. Tienes que nacer de nuevo, tienes que morir y nacer de nuevo para que sirvas en mi reino. La iglesia hebrea produce creyentes responsables y maduros. La iglesia griega produce observadores inmaduros y cristianos infantiles. Que cada rato hay que darle la mamadera. Cada rato hay que darle la lechecita de vuelta para que sigan adelante 20 centímetros. La iglesia hebrea produce vida responsable ante Dios. La iglesia griega produce gente que siempre otro u otros son responsables. Nunca soy yo. Nunca es mi tema. Siempre es el problema de otros. Muchos viven así. Hoy nuestra sociedad vive así. Hasta los presidentes viven así. Estábamos hablando con la pastora Fabi, que en plena cuarentena en Argentina se hicieron una fiesta en la casa del presidente, en el cumpleaños de la primera dama. Y primero no querían reconocerlo porque era increíble, porque todo el mundo estaba encerrado en casa.
Pero cuando salieron las fotos no lo podían negar. Entonces, ¿qué hizo el presidente? Salió y dijo, sí, mi querida Fabiola hizo una fiesta, no lo tenía que haber hecho, pero él está ahí. ¿Quién tiene la culpa? ¿Mi querida Fabiola? ¿O él, que es el presidente y que tendría que ser el ejemplo? ¿Se entiende lo que estoy diciendo? ¿Cuántas veces hemos buscado culpable por otro lado cuando es nuestra responsabilidad? Yo creo que cada uno de esos puntos nos deja un desafío. Y creo que es importante y bueno que le respondamos al Señor. Y si no ves nada de esos puntos en tu vida que tienen que ver con Grecia, avísame y yo te los muestro. No tengo problema. Pero la realidad es que Pedro dice que nosotros somos piedras vivas, que Dios quiere hacer de nosotros un edificio hermoso, que cumple con todos los requisitos que tenemos ahí, que es la novia, un almacén, un cuerpo que funciona, una familia, un templo y una casa de oración. Pero para eso tenemos que definir qué actitud tenemos para vivir. ¿Qué formaciones viejas o qué maneras viejas de hablar, de pensar, tienes que dejar en la cruz? ¿Será que quieres salir de la religión de la carne? Y si estás disponible a ser una piedra viva en una iglesia que vive en el espíritu de los hijos de Sión, o como dije antes, en una iglesia que vive en el modelo hebreo. Vamos a ponernos de pie. Aleluya. ¿El Señor le habló a alguien? Ah, muy bien. A mí también. Porque son cosas que nos hemos acostumbrado. Vivimos en una sociedad, eso me pegó cuando lo leí, porque eso no salió de mí. Que en el tiempo de la primera iglesia era imposible vivir como cristiano fuera de la iglesia. Era imposible sobrevivir fuera de lo que es iglesia. Yo creo que muchos de nosotros tenemos que corregir ciertas cuestiones donde somos resistentes a los consejos, donde queremos que nos digan pero que nos dejen tranquilos, donde vivimos centrados en nosotros y en lo nuestro. Yo creo que cada uno tiene su sitio, tiene sus cosas para orar, y en el lugar donde estás, cierra tus ojos y habla con el Señor. Aleluya. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Aleluya. Aleluya. Ukarabarandaraya. Juriarabashia. Te amamos, Señor.
Y Jesús, queremos ser parte de una iglesia diferente. De una iglesia que está edificada sobre el pensamiento, la estructura, el modelo de la iglesia hebrea. Señor, donde más es más importante cómo uno sirve de lo que uno sabe. Donde se trata de estar contigo en relación personal y no solamente de ser espectador. Gracias, Jesús, por regalarnos la posibilidad de cambiar. Señor, de vivir de una manera diferente. Te pedimos que tú en toda esta semana pongas el dedo en todo lo que tiene que ver con Grecia en nuestra vida, con humanismo, con ponernos a nosotros en primer lugar, con vivir una religión de la carne, donde yo soy el centro y no tú. Te honramos y te alabamos. En el cielo, santo tu nombre es. Venga tu reino, tu voluntad. Padre del cielo, nos amamos. Santo tu nombre todos los días a las 12 tenemos. Venga tu reino, a las 3 de la tarde, los martes y los jueves de la primera hora. Nos esperamos el martes en la segunda, el viernes en noche madrugada. Hoy el domingo. Kadosh